Bienvenidos, ponte cómodo, presto por unos minutos, y recibiremos una lectura para toda la familia. Libros de difusión gratuita presenta. Khalil Gibran. Alas rotas. Capítulo 5. Primera parte. La tempestad. Un día, Feris Efendi me invitó a cenar en su casa. Acepté, y mi espíritu, hambriento del divino pan, que el cielo se había puesto en las manos de Selma, estaba hambriento, sobre todo, de ese pan espiritual, el que da más hambre a nuestros corazones, mientras más comemos de él. Era ese pan, que Qais, el poeta árabe, Dante y Safo, probaron, y que incendió sus corazones, el pan que la diosa prepara con la dulzura de los besos, y la amargura de las lágrimas. Al llegar a la casa de Feris Efendi, vi a Selma sentada en un banco del jardín, descansando la cabeza en el tronco de un árbol, y con el aspecto de una novia ataviada con su blanco vestido de seda, o como un centinela, que custodiara aquellos parajes. Silenciosa y reverentemente me acerqué a ella, me senté a su lado, no podía yo hablar, así que recurrí al silencio, único lenguaje del corazón, pero sentí que Selma estaba escuchando mi mensaje sin palabras, y que observaba el fantasma de mi alma en mis ojos. Al cabo de unos minutos, el anciano salió de la casa, me saludó con la cordialidad de siempre. Al extender la mano hacia mí, sentí como si estuviera bendiciendo los secretos que nos unían, a mí y a su hija. La cena está servida, hijos míos, dijo el anciano, entremos a comer. Nos levantamos de nuestros asientos, los seguimos, los ojos de Selma brillaban, pues un nuevo sentimiento se había añadido a su amor, al oír que su padre nos decía, hijos míos. Nos sentamos a la mesa y disfrutamos de la buena comida y del vino añejo, pero nuestras almas estaban viviendo en un mundo muy lejano. Éramos 3 personas inocentes, que sentían mucho y sabían poco. Se estaba desarrollando un drama, entre un anciano que amaba a su hija, y quería su felicidad, una joven de 20 años que miraba hacia el futuro con ansiedad, y un joven que soñaba y se preocupaba, y que aún no probaba el vino de la vida ni su vinagre, y que trataba de llegar hasta la altura del amor y del conocimiento, pero que era incapaz de alzarse a sí mismo. Allí estábamos los 3, sentados a la luz del crepúsculo, comiendo y bebiendo en aquella casa solitaria, custodiada por los ojos de Dios, pero en los fondos de nuestras copas se ocultaban la amargura y la angustia. Al término de la cena, una de las criadas anunció la presencia de un hombre en la puerta, que deseaba ver a Feris Efendi. ¿Quién es?, preguntó el anciano. El mensajero del obispo, dijo la criada. Hubo un momento de silencio, durante el cual Feris Efendi miró a su hija, como un profeta que consultara el firmamento para adivinar su secreto. Luego, dijo, que entre. Poco después, un hombre, en uniforme oriental, y que llevaba un gran bigote retorcido en las puntas, entró al aposento, y saludó al anciano con estas palabras. Su ilustrísima, el obispo, le ha enviado su carruaje particular, desea tratar asuntos importantes con usted. El rostro del anciano se ensombreció, y su sonrisa se borró. Tras un momento de honda reflexión, se acercó a mí, y me dijo en tono amistoso,
Espero encontrarte aquí cuando vuelva, pues Selma disfrutará de tu compañía en este hermoso y solitario lugar. Y diciendo esto, se volvió hacia Selma, y al tiempo que sonreía, le preguntó a la muchacha si estaba de acuerdo. La joven asintió con la cabeza, pero sus mejillas se tornaron rojas, y con voz más dulce que la música de la lira, dijo: «Padre, haré lo posible para que nuestro huésped esté contento». Selma observó el carruaje que llevaba a su padre a casa del obispo, hasta que desapareció de nuestras vistas. Luego, se sentó frente a mí, en un diván forrado de seda verde. Parecía un lirio doblado hacia la alfombra de verde césped por la brisa de la aurora. Fue voluntad del cielo que aquella noche estuviera yo a solas con Selma, en su hermosa casa rodeada de árboles, donde el silencio, el amor, la belleza y la virtud moraban juntos. Ambos guardábamos silencio, esperando que el otro hablara, pero no es el lenguaje hablado, el único medio de comprensión entre dos almas. No son las sílabas que salen de los labios y de las lenguas, las que unen a los corazones. Hay algo más alto y puro, de cuanto la boca puede pronunciar. El silencio ilumina nuestras almas, susurra en nuestros corazones, y los une. El silencio que separa de nosotros mismos, nos hace viajar como en un velero por el firmamento del espíritu, y nos acerca al cielo, nos hace sentir que los cuerpos no son más que prisiones, y que este mundo es solo un lugar de exilio transitorio. Selma me miró, y sus ojos reflejaban el secreto de su corazón. Luego, me dijo en voz alta: «Vayamos al jardín, sentémonos bajo los árboles y contemplemos la luna saliendo de las montañas». Obedecí, me levanté de mi asiento, pero vacilé. ¿No crees que es mejor permanecer aquí y esperar a que la luna esté alta e ilumine el jardín?, le dije, y añadí: «La oscuridad oculta los árboles y las flores, no podremos ver nada. Si la oscuridad oculta los árboles y las flores a nuestros ojos, no podrá ocultar el amor de nuestros corazones», contestó ella, y al pronunciar estas palabras, en un extraño tono de voz, Selma volvió la mirada hacia la ventana. Guardé silencio, pesando cada palabra de mi amada, y saboreando el significado de cada sílaba. Luego, me miró como si lamentara lo que acababa de confesarme, y trató de alejar esas palabras de mis oídos con la magia de sus ojos, pero aquellos ojos, en vez de hacerme olvidar lo que la joven acababa de expresar, repitieron en la profundidad de mi ser, más clara y eficazmente, las dulces palabras que ya se habían grabado en mi memoria, para toda la eternidad. Continúa. Suscríbete. Gracias.